Saludo a todos con la bendita paz de nuestro Señor y Salvador Jesús. Hoy estudiaremos la lección número 7, la lucha contra las adicciones. Es un tema muy profundo, donde nadie está ajeno, donde todos debemos preocuparnos con esta lacra que existe hoy día en la sociedad, las adicciones. Oramos primeramente a nuestro Señor Dios. Padre nuestro, damos a usted primeramente la honra, la gloria, el honor, la exaltación y la alabanza, Señor, porque usted es un Dios bueno, un Dios de amor, de misericordia, un Dios que tiene el poder, que tiene la autoridad, un Dios soberano. Gracias por el día que nos ha dado, Señor, por cuidar de cada uno, y rogamos a usted, Señor, que nos acompañe en el estudio de esta lección, en este día. Precisamos de su ayuda, Señor, de su compañía. Que el Espíritu de Dios esté con nosotros, acompañando, y todos los oyentes también puedan, Señor Jesús, escuchar, meditar en esta lección, que es de carácter transversal porque comprende a todos, abarca a todos, es de carácter universal, Señor, este problema con las adicciones, particularmente con las drogas. Señor Dios, ayúdenos para poder comprender cada vez más de mejor forma lo que vamos a estudiar en este día. En el nombre de Jesús, que el Espíritu de Dios esté con todos. Amén. Como decía anteriormente, la lección de hoy lleva por título La lucha contra las adicciones. Debemos primero saber qué es lo que es una adicción, y es un hábito o conducta peligrosas o de consumo de determinados productos, en especial drogas, y del que no se puede prescindir o resulta muy difícil hacerlo por razones de dependencia psicológica y también por dependencia fisiológica. El objetivo: comprender cómo las adicciones pueden ser dañinas en muchas áreas de la vida y cómo es necesario que la Iglesia actúe contra ellas a la luz del Evangelio. Las adicciones no respetan edad, condición social, no respeta sexo, hombre, mujer. Y las adicciones generalmente uno las asocia con drogas y alcohol, pero hay otras adicciones también, de las cuales debemos tener cuidado. Por ejemplo, el Internet, sobre consumo, es una adicción. Y pareciera raro la adicción que viene a continuación. El trabajo, pareciera raro que fuera una adicción, pero también cuando dedicamos mucho tiempo al trabajo y dejamos de hacer otras cosas, se convierte el trabajo en una adicción. También existen otras adicciones: juegos, la comida, también puede tornarse una adicción, el exceso de comida, o a la inversa, la anorexia. La adicción también puede ser la religiosidad. Sextas pueden tornarse adictas también. Por eso que tenemos que tener cuidado, porque esta lección no es exclusiva para quienes poseen las adicciones, sino que también quienes no tienen adicciones poder reaccionar y tomar medidas preventivas para no caer en ninguna de ellas. Tenemos un texto básico
que está en Primera de Corintios, el capítulo 6, versículo 12, que nos dice: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar por ninguna. Según la Biblia Reina Valera de 1960. Pero también tenemos otra versión, la Nueva Versión Internacional, que el texto también nos dice con otras palabras, pero que el contexto no cambia, que nos dice: todo me está permitido, pero no todo es para mi bien. Todo me está permitido, pero no dejaré que nada me domine. En resumen, quieren estos dos textos, es el mismo pero con diferente Biblia, quiere decir lo mismo. Introducción. Durante mucho tiempo, tanto las drogas legales como las ilegales han destruido innumerables hogares. Ese es un hecho real que no podemos obviar. Hay hogares que están destruidos a causa de las drogas. Este es un tema objetivo para los debates políticos y es el tema de los noticieros semanales. Cada semana, cada día, caen bandas de narcos y es la noticia que diariamente estamos escuchando, porque la drogadicción se ha extendido, ha llegado hasta los rincones de cada país. Entonces, cuando esto crece, es como una bola de nieve que crece de a poquito, pero que si no se frena cuando esta bolita está chica, después esta bolita va creciendo, creciendo, que es imposible parar. El consumo de drogas a menudo está relacionado con las más diferentes formas de violencia y sus espantosos efectos secundarios. El efecto de las drogas muchas veces. Los adictos llegan a matar para lograr dinero, para lograr algo, para su consumo. Entonces, existen grados de violencia con tal de lograr obtener los medios para comprar esta droga. Al mismo tiempo, es un tema considerado tabú y despreciado por la comunidad, ya que parece un peligro tan obvio que no necesitaría mayor preocupación. Sin embargo, para quienes están pasando por la crisis en los hogares, las cosas no son tan sencillas. Es una guerra real en la que el enemigo es astuto y sutil. Ante esta situación, ¿cuál debería ser la actitud de la Iglesia para prevenir, para accionar, no para reaccionar ya con casos o hechos reales? ¿Cuál es la función de la Iglesia? En este tema profundizaremos con la importancia actual para todos nosotros. Tema actual. En pocas palabras, la adicción se puede definir como cualquier tipo de comportamiento que domine y ejerza un control creciente sobre el individuo, siendo muy difícil e imposible de controlar. En esta lección nos centraremos en la adicción a las drogas. Ya nombramos los tipos de adicción.
pero nos vamos a dedicar a las drogas tanto legales e ilegales. Existe consenso entre las personas en que las drogas son perjudiciales, son dañinas para la esfera moral, para la salud y también para las finanzas, porque eh, tienen un costoso precio para adquirirlas. Por lo tanto, dañan la parte moral, la parte salud, porque se, se- se dañan órganos con las drogas de la salud y obviamente, como decíamos anteriormente, el área financiera. Sin embargo, en la actualidad son cada vez más accesibles y causan mucho daño a la sociedad. Tenemos un registro en el año 2017. Margaret Chan, que es una médica china, que es doctora en medicina y que fue la directora de la Organización Mundial de la Salud desde el año 2007 al 2017. Ella declaró por la Organización Mundial de la Salud que los medicamentos provocan alrededor de 500.000 de muertes anuales en el mundo y que en algunos aspectos la situación ha empeorado en los últimos años. Esta es una afirmación de una doctora en medicina, por lo tanto, los datos son reales, son personas que han trabajado en este tema. En Brasil existen datos recientes que muestran que la marihuana es la droga lícita más consumida. Comparativamente también con Chile podemos decir que en Chile la droga más consumida, según estadísticas, también es la marihuana y el tusi. El tusi, que es un polvo rosado, que es un residuo de cocaína mezclado con ketamina, una mezcla de dos drogas, ¿cierto?, que se llama tusi. En Chile también, como decía anteriormente, la marihuana es una de las drogas más consumidas. Sigue siendo elevado y va acompañado del auge de formas emergentes de tabaquismo, como los cigarrillos electrónicos y el narguile. Sorprendentemente, las drogas legales a veces tienen datos más alarmantes que las ilegales. Merece destacarse el alcohol, cuyo comportamiento de quienes consumen y son sensibles a sus efectos está vinculado a peleas, a violencia doméstica, a accidentes de tránsito. Obviamente, una persona con efectos del alcohol está propenso a ser más violento, a causar daño a la familia y a escudarse posteriormente que la embriaguez no recuerda lo que hizo. Entonces, eso lo lleva a tener más valor, a hacer las cosas que sin alcohol no es capaz de hacer. También el consumo del alcohol provoca muchos accidentes de tránsito y eso conlleva muchas veces a muerte de otras personas inocentes que fueron por causa de una persona irresponsable que conducía bajo los efectos del alcohol. En serio,
Hay quienes sostienen que las bebidas alcohólicas superan el crack en influir en la conducta y que causan daños directos o indirectos a la salud y pueden conducir a la muerte. Por ello, la lucha contra cualquier tipo de adicción puede considerarse una de las mayores batallas en la actualidad. Por eso es que nuestra lección hoy se titula La lucha contra las adicciones. Y contra la adicción, luchar contra la adicción puede ser una de las mayores y o peores batallas actuales. Como iglesia, como cuerpo, nosotros tenemos que buscar respuestas bíblicas a esta situación que es de carácter universal, que también puede afectar a una familia cristiana. Por lo tanto, esta lección nos muestra 4 ítems a considerar para poder combatir, para poder luchar contra las adicciones. El primer ítem quiere decir que nosotros no nos pertenecemos a nosotros mismos. Hay alguien que pagó un precio por nosotros. El segundo ítem, debemos vivir en equilibrio. El fruto del espíritu, uno de sus aspectos es la templanza, el dominio propio del equilibrio. Tercer ítem, una lucha constante. Esto no es una guerra, una batalla que se termina. Es una lucha constante que vamos a vivir o a convivir a diario. Y cuarto ítem, solo Cristo puede satisfacer. Esa es la esperanza que tenemos todos. La confianza en Dios, la esperanza en Él, para que no nos afecte este tipo de adicción. Con estos 4 ítems vamos a tratar de enfrentar este tema, que es de carácter actual, pero que en cierto modo nos trastoca a todas o a todas las familias. Y tenemos posteriormente a estos, después de estos 4 ítems, 2 desafíos prácticos. El primero nos orienta a tener cuidado, no excedernos en confianza, sino que tenemos que tener los resguardos, los cuidados. Y el segundo desafío práctico es cuidar a los demás. No ser egocéntrico, sino que también sentir empatía por quien está padeciendo esta adicción. Respuesta bíblica entonces. Hay muchas familias que están sufriendo por un miembro esclavizado por adicciones. Familia. Como dice el vulgar, moros y cristianos. Por lo tanto, es necesario tener mucho cuidado al tratar este tema, especialmente cuando la pelea en cuestión involucra adicción a las drogas, legales e ilegales. A continuación, veremos algunos principios bíblicos que nos muestran que la voluntad de Dios es que nos alejemos de todo tipo de adicciones. Pues, como decía anteriormente, que tengamos la capacidad de accionar, hacer las cosas previas para evitar y no reaccionar. 1. No nos pertenecemos a nosotros mismos. La primera razón por la que luchamos con cualquier tipo de adicción, especialmente las drogas, es que debemos considerar el derecho de propiedad. Importante, considerar el derecho de propiedad que Dios tiene sobre nosotros. No nos pertenecemos a nosotros mismos. No nos pertenecemos a nosotros mismos, ¿cierto? En palabras de Pablo, fuimos comprados a un alto precio.
Vamos a leer Primera de Corintios, el capítulo 6, versículo 20, la primera parte, que dice: porque habéis sido comprados por precio. Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Vuestro cuerpo y vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Por lo tanto, no nos pertenecemos a nosotros mismos. Dios nos creó, Dios nos hizo y Dios dio su vida por nosotros. Aquí el verbo griego está en aorizo, es decir, indica una acción única y decisiva en el pasado. Jesús nos compró. Cristo adquirió de una vez por todas, por única vez, el derecho de posesión sobre nuestras vidas. No nos pertenecemos a nosotros mismos. Cristo nos compró. Esto es fantástico, ya que cambia la dinámica de nuestras decisiones y comportamiento. Cuando nos encargamos de cuidar algo que pertenece a otra persona, ¿no deberíamos hacerlo con la debida diligencia? Cuando se nos encarga a cuidar algo que no nos pertenece, sino que pertenece a otra persona, debemos ser diligentes, preocupados, para cuidar de la misma forma como si fuera nuestro. En lugar de entregar nuestro cuerpo al vicio, la Biblia enseña que Cristo dio su propia vida para que nosotros le demos la nuestra. Por eso debemos predicar su cuerpo, a honrar y agradar a Dios. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 20, la segunda parte ahora. Dice: glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Segundo ítem. Primero ya vimos, no nos pertenecemos a sí mismos, a nosotros mismos, sino que hay un precio pagado por Dios. Debemos vivir en equilibrio. Segundo ítem. El equilibrio es templanza, dominio propio, ser equilibrado, no ser extremo para uno ni extremo para el otro, sino que mantener el equilibrio como un buen cristiano. La adicción es una expresión de desequilibrio. Toda persona adicta a algo, no puede controlarse ante lo que es objeto de su compulsión. Hay personas que incluso están esclavizadas por cosas que están permitidas y que son malas en sí mismas. La esclavitud a cualquier tipo de adicción puede llevarnos a vivir de manera indecente, lo que es contrario al mandamiento bíblico. Andemos decentemente como de día, no en orgías y borracheras, según Romanos el capítulo 13, versículo 13. Pablo escribió: no me dejaré dominar por ninguna. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 12. Quien está en Cristo no debe ser esclavo de las adicciones. Importante esta afirmación. Quien está en Cristo no debe ser esclavo de ninguna adicción. Una de las marcas del carácter de Cristo que el Espíritu deja en la vida de los cristianos es el dominio propio. Marca registrada del cristiano, el dominio propio.
no perder la compostura, saber escuchar, hablar lo justo y hablar en el momento adecuado e indicado. Tratar, tratar de saber primeramente escuchar y después hablar cuando nos corresponda nuestro turno. Quien posea esta marca puede controlar sus deseos y apetitos. Gálatas capítulo 5, versículo 23 dice, dominio propio, templanza, que es parte del fruto del Espíritu. Solo lo logramos a través del Espíritu. La vida controlada por el Espíritu es superior a cualquier cosa, incluida una vida controlada por las drogas o cualquier otro tipo de adicción. Entonces, tenemos listo el segundo ítem, vivir en equilibrio, tener dominio propio. Tercer ítem, lucha constante. Cuando una persona se entrega a las adicciones y no tiene ganas de combatirlas, necesita cuestionar su conversión a Cristo. Debe hacerse un cuestionamiento por qué soy adicto a tal o cual cosa y debe cuestionar esa conversión a Cristo. Tal actitud puede indicar que la persona no se ha convertido o que está dando grandes pasos hacia la apostasía, que es el abandono de la fe. Tenemos como premisa lo que Juan nos enseñó en su primera carta. Él comenta que aunque todos cometemos pecados, los que son nacidos de Dios no practican el pecado. Primera de Juan capítulo 3, versículo 9. Y en primera de Juan, el capítulo 1, versículo 8, dice así: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Entonces, el cristiano no puede pecar, menos sentirse cómodo con el pecado cuando peca. La lucha contra las adicciones es un signo de autenticidad, lo que indica que alguien realmente tuvo un encuentro con Jesús. El equilibrio, el autocontrol y la templanza o dominio propio son signos de que somos auténticos hijos de Dios. Debemos demostrar la autenticidad en estas áreas. No estamos diciendo que un verdadero creyente no pueda resbalar, sino que debe librar constantemente una lucha espiritual. Al final, si el Espíritu está dentro de nosotros, se opone a los que la carne anhela. Podemos resbalar, podemos tropezar, pero tenemos que dar la lucha, levantarnos y seguir la meta, el norte que nos hemos fijado, seguir aquí. Gálatas, el capítulo 5, versículo 17, la palabra de Dios dice así: porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, la contradicción. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. La carne quiere algo, el espíritu dice que no.
El espíritu quiere algo y la carne se opone. También. Entonces, se oponen entre sí. Entonces, vamos al cuarto ítem, que dice, solo Cristo satisface. Solamente Cristo satisface. El epicentro de la dificultad para algunos es pensar que las drogas son una especie de deleite, cuando en realidad son una vorágine que envuelve a sus víctimas. Muchas personas, en busca de sentido a la vida, recurren a las drogas en un intento por experimentar una sensación de bienestar que les ayude a olvidarse de sus problemas. Si es bajo esa idea, es un error porque los problemas se van a ahondar más, van a crecer más. Quizás va a tener una satisfacción momentánea del momento, pero los problemas van a seguir. Esto puede funcionar por un tiempo, pero las adicciones no podrán aliviar la presión para siempre y surgirán otros problemas. La Biblia nos enseña a poner nuestros problemas y presiones en Jesús y descansar en Él. Primera de Pedro, el capítulo 5, versículo 7, dice, pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Voy a repetir porque es muy importante y debemos creer en aquello que Pedro nos enseña. Poner todas las preocupaciones y ansiedades en manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Muchas veces leímos, comprendimos, entendemos lo que quiere decir, pero estamos a veces lejos de creer, porque siempre nuestras preocupaciones y ansiedades quizás tratamos de solucionarla primeramente nosotros. Y cuando el Pedro nos orienta, poner todas las preocupaciones y ansiedades en Dios, y Él va a cuidar de nosotros. Un texto similar también es buscar primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. Entonces muchas veces equivocamos, erramos el camino. Lo hacemos nosotros, queremos nosotros solucionar nuestros problemas y a Dios lo desplazamos, lo dejamos para después. Entonces debemos tener la certeza que esta es palabra de Dios y que nos enseñan para que podamos tomar medidas preventivas ante situaciones, ansiedades, ante preocupaciones, ante problemas. Jesús es el único capaz de darnos vida en plenitud, una vida llena de satisfacción. El propósito del ladrón es robar y matar, destruir. Mi propósito es darles una vida plena y abundante. Juan, capítulo 10 y verso 10. En Cristo Jesús incluso es posible que una persona sea liberada y pueda superar sus adicciones. Claro que sí, Cristo Jesús, todo es posible porque es un Dios todopoderoso, no hay nada imposible para Él. Bueno, ante esto entonces acabamos de analizar algunos principios bíblicos que siempre debemos tener en cuenta cuando se trata de adicciones. Pueden ser muy útiles para ayudar a las personas que están encadenadas a ellas. Antes de estudiar nuestros desafíos prácticos, reflexionemos en estos 4 ítems que hemos analizado a la luz de la Biblia, recordando algunos, no nos pertenecemos a nosotros. Debemos mantener el equilibrio, la templanza,
el dominio propio. La lucha contra las adicciones no es temporal, no es pasajera, es una lucha constante. Y por último, Cristo es el único que satisface, porque nos llama a que nuestras preocupaciones, nuestras ansiedades, nuestras adicciones, dejémoslas en manos de Dios, porque Él cuidará. Desafíos prácticos. Anteriormente yo le había dicho que teníamos dos desafíos prácticos. Uno es tener cuidado y lo otro es cuidar a los demás, tener sentido de empatía. Uno, la adicción es algo serio. Es un tema a nivel país, a nivel mundial. Es un tema prácticamente se ve incontrolable. Crece cada día más. Por lo tanto, debemos tener cuidado. La adicción es todo lo que esclaviza a una persona, algo sin lo que una persona no puede vivir. La dependencia de sustancias químicas como drogas, cigarrillos, narguiles y alcohol pueden considerarse una prisión. Porque estamos cautivos, estamos esclavos, estamos presos a la dependencia, a la adicción de estas drogas. Desafortunadamente, millones de personas en todo el mundo caminan encadenadas a estas cosas. Cuidémonos, como es el desafío práctico, tener cuidado. Cuidémonos. La preocupación por el asunto puede ser el primer paso, la despreocupación por este tema puede ser el primer paso para ser susceptible a un desliz moral. Puede ser el primer paso para tropezar, para caer. Si ustedes piensan que están firmes, tengan cuidado de no caer. Cuidado. Estamos seguros con Cristo. Pero quien esté firme, quien se sienta firme, afírmese más. Porque todavía le falta. 1 Corintios, capítulo 10, versículo 12 dice: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Debemos tener la precaución, el cuidado en aceptar, probar algún tipo de droga, orientar a nuestros hijos. Generalmente los narcos, los vendedores de drogas, en la primera instancia te ofrecen, te lo regalan, porque saben que después a esa persona que le regaló se va a convertir en un adicto y va a ser un cliente frecuente que le va a comprar constantemente droga. No le interesa perder la primera vez, sino que te regala, te cautiva, te atrae, te atrapa, para después tu adicción lo hace un beneficio económico para él. Entonces, por eso, el cuidado, la prevención que debemos tener, aunque esté disfrazado con un dulce, pero puede ser un dulce con droga. Aunque sea un café, pero ese café puede tener droga. Y eso te va a causar un desvanecimiento y muchas causas a veces de robos. ¿Por qué? Porque le aplican drogas o sustancias nocivas y que causan daño. La pauta bíblica es: traten de hacer lo que le agrada a Dios. Efesios capítulo 5, versículo 10. Además, no participen de las acciones malas de los que viven en oscuridad, las cuales no traen ningún provecho.
Efesios el capítulo 5, versículo 11 nos dice, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Quien está en Cristo debe ser dominado solamente por la voluntad de Dios. Debemos ser dependientes de Dios. Si somos débiles, más dependientes debemos ser de Dios. Debemos ser como un niño. Un niño depende de su padre. Sus padres lo alimentan, lo cuidan, lo abrigan, lo cobijan. Así también debe ser el cristiano, dependiente de Dios. Porque solos o independientes no vamos a llegar a ninguna parte. Nuestra dependencia debe ser íntegra de Dios. No creernos que yo puedo por sí mismo, que yo soy capaz de. No. Filipenses nos dice Pablo en Filipenses, todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. Segunda aplicación práctica. La adicción es grave, así que cuide de los demás. La Iglesia de Cristo debe ser una comunidad acogedora y de apoyo para aquellos que han caído en la trampa de la adicción y ahora están atrapadas por ella. Primero debe desafiar a esas personas a ser esclavos de otro señor, uno que es un tirano, uno que no es un tirano, uno que le traerá paz y pleno significado a la vida. Cristo es ese, el Señor. Debido al pecado, las adicciones son una realidad. Sin embargo, la Biblia garantiza que el Evangelio es poderoso para liberar a cualquiera. Romanos 1:16. Pablo nos dice en este texto, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Cuál debe ser la condición del hombre entonces? Una, creer. Al judío primeramente y también al griego. O sea, sin excepción de nadie. Sin excepción ni de raza, ni de género. No. Pero ¿cuál es la condición? Creer. Juan, capítulo 8, versículo 32 también dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y la verdad está en Cristo. Además de presentar a Cristo como la esperanza de liberación, la Iglesia puede ayudar a quienes están luchando contra la adicción. En muchos casos, esto es realmente necesario. Hay cosas, hay situaciones que se escapan a nivel familiar. Ya los padres ya no dieron la lucha, ya no pueden luchar más y tienen que recurrir a entidades. Señalando contactos para grupos de apoyo, consejeros especializados e instituciones que trabajan en la rehabilitación de alcohólicos y drogadictos u otras adicciones. La Biblia dice, ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así estarán obedeciendo la ley de Cristo, según Gálatas el capítulo 6, versículo 2. Importante entonces estos dos consejos prácticos para poder aplicarlos. Tener empatía con quien padece el problema de drogadicción puede ser hasta un cristiano o algún familiar. Y también el cuidado preventivo que debemos tener como cristianos, como padres, como vecinos, cuidado con quien nos juntamos,
cuidado lo que recibimos, toda medida de precaución es bienvenida para prevenir y no hacernos el día de mañana adictos a una de estas drogas. Enfocada la lección más a la droga, pero también existen otras adicciones. Por ejemplo, el juego a las máquinas, también es una adicción. Que gente que depende de las máquinas, de los juegos de azar, también son adicciones. Nuestro compromiso semanal. Hemos llegado al final de este estudio. Muy interesante. Como hemos visto, las adicciones son cosas que nos esclavizan. Los adictos se rinden en obediencia a algo. Desafortunadamente, no son pocos los que sufren bajo la influencia de las drogas u otras adicciones. En esta lección fuimos desafiados a resistir las adicciones. Por algunas razones fuimos redimidos por Cristo. La gloria es para Él entonces. Debemos vivir en equilibrio, vivir en constante lucha contra el pecado y estar satisfechos solo en nuestro Señor Jesucristo. Su compromiso para esta semana será pensar en la forma de que su iglesia y usted de manera individual podrá adoptar para ayudar y advertir a las personas, tener una postura. ¿En qué puedo yo servir? ¿Qué puedo hacer y qué no estoy haciendo? ¿En qué puedo ser útil? ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que su iglesia abrió espacios para la discusión sobre la prevención de las drogas? ¿La iglesia alguna vez quizás lo ha hecho? Si no lo ha hecho, es hora de tomar este tema y analizarlo profundamente dentro del seno, dentro del cuerpo llamado iglesia. Ahora bien, si es usted quien sufre la adicción, preste atención y trate de cambiar la dirección de su camino. Incluso si caes una o varias veces, debes creer que Jesús te puede levantar. Gloria a Dios, porque Cristo todo lo puede. Somos uno, hermanos, con los cristianos que sufren en Laos. Laos es un país con 7,1 millones de habitantes. 199.000 son cristianos. ¿Cuál es la religión? El budismo y el cristianismo. El tipo de gobierno es Estado comunista. Y el dirigente o presidente es Bojan Borashid. Hebreos capítulo 13, versículo 3 nos dice: acuérdense de los presos, como si estuvieran presos con ellos, y de los maltratados, puesto que también ustedes están en el cuerpo. Laos, este país, ¿cierto?, ha bajado 2 puestos hasta el número 22 en la lista mundial de la persecución en el año 2021. Ocupa el puesto número 22 de los países más perseguidos por la causa de Cristo. Esto muestra una pequeña reducción en la oposición al cristianismo, reflejada en el hecho de que el gobierno inició un programa de formación sobre la libertad de religión y creencia para las autoridades locales. Queda por ver si esto conducirá a más avances sobre el terreno. Las actividades cristianas están fuertemente vigiladas por las autoridades comunistas, incluyendo las de las iglesias registradas. Especialmente en las zonas rurales, las iglesias en las casas se ven obligadas a reunirse de manera clandestina, ya que son consideradas como reuniones ilegales. La vida es especialmente difícil para los nuevos creyentes en la fe cristiana, que corren el riesgo de ser perseguidos por su familia y las autoridades locales.
Esto puede implicar daños a la propiedad, confiscación de posesiones y la imposición de multas. La oposición se se intensifica cuando la familia de un converso o las autoridades locales encandilan a la comunidad local en su pueblo. Nuestra misión entonces es orar, y en cierto modo dar gracias a Dios porque ha crecido un poco la iglesia. Y debemos orar para que Dios continúe usando al pueblo cristiano para llevar a más personas al conocimiento del amor de nuestro Señor y Salvador Jesús. Hermanos, oyentes, y todos quienes han escuchado esta lección el día de hoy, es un tema que quizás reviste más profundidad, más detalles, pero generalizando la lucha que tenemos que tener con las adicciones, los cuidados, las prevenciones y la dependencia fundamentalmente de Dios para poder combatir este problema que es una verdadera lacra. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos libre de estas adicciones y nos ayude para seguir firmes adelante. Muchas gracias.